La lata es la pobre gente que compró casas y que hubiendo un terremoto, un sismo fuerte, eso se va a partir. Si llegara a tener algún sismo, yo creo que va a afectar a toda la región metropolitana. Yo no creo que sean solamente las comunas por donde pasan las fallas. Entiendo que está activo, pero no sé qué va a pasar. Puede pasar 10 años, pueden pasar 20 años, puede ser mañana. Sí, me causa un poco de temor, me preocupa ahora. En riesgo y total incertidumbre, es así como viven estos vecinos de las comunas de Puente Alto y La Florida ante los constantes anuncios de la llegada de un megaterremoto a pasos de sus casas. Todo a raíz de la energía acumulada por años en el sector donde se ubica la reconocida falla de San Ramón. Yo compré sabiendo que la falla pasaba como, no sé, una cuadra más arriba de lo que es la avenida principal, y siempre lo supe, o sea, como que compré sabiendo que estaba sobre la falla. Sí, eso sí, yo lo sabía, que pasaba por Puente Alto, pero no tenía referencia exacta de qué lugar de Puente Alto sería, pero sí, yo he escuchado que pasa por varias comunas importantes, incluso de allá arriba, que pasa y llega acá a Puente Alto, pero no. Ahora escuché que era como muy cerca del puente, que la bajadita nosotros vivimos. Yo llevo ya 20 años acá viviendo en Puente Alto y es un tema preocupante. Los que a veces sabemos de este tema de la falla de San Ramón, hemos visto algunos reportajes y es preocupante el tema por las constructoras arriba, desde Las Perdices, por ejemplo, todo ese sector lleno de casas, condominios. Se ha hablado harto tiempo sobre este tema. Y ahora último, se han hecho estudios y obviamente bien preocupados. Bien preocupado porque lo que se ha dicho es que aquí hay, por lo menos desde Lo Barnechea, desde Las Condes hasta Pirque, está esta falla y efectivamente afectaría a una buena cantidad de personas. Sí, bueno, nosotros llevamos viviendo más o menos 10 años acá y cuando llegamos sabíamos que existía la falla. Claro, por supuesto, uno le da un poco de temor, ¿cierto? Saber que puede haber un sismo importante, que habían dicho que podía ser dentro de 7,5 más o menos. Mucho miedo porque lo primero que pensamos es nuestro hijo y qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con nosotros, cuánta gente va a morir. Sí, mis más cercanos tenían más temor que yo quizás, pero como te digo, no, trato de no asustarlos ni tampoco vivir con ese temor que puede ser que pase, puede ser que no, es una incertidumbre. Ubicada entre los ríos Mapocho y Maipo, cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Incluso se cree que se prolongaría a Lo Barnechea y Pirque. Se suele identificar como un escalón que se alza sobre el Valle de Santiago en el punto de fricción entre la placa de Nazca y Sudamericana. A lo largo de millones de años, ha sido la responsable de esta abrupta diferencia que existe entre la cumbre del Cerro San Ramón, a casi 3.250 metros de altura, y la base del Valle Central, a 500 metros sobre el nivel medio del mar. La falla de San Ramón es una falla inversa, es decir, de deslizamiento vertical. Sus mayores sismos se registraron hace 17.000 años y el último hace 8.000. Entonces, ¿qué tan probable es que se pueda registrar nuevamente un movimiento de gran envergadura? A diferencia de los terremotos de subducción, por ejemplo, como el del año 2010 o el de 1960, que tenemos que esperar algunas decenas o cientos de años para que ocurran, los terremotos grandes en fallas corticales uno tiene que esperar más tiempo, incluso miles de años, y ese es el caso de la falla San Ramón. Si bien no se puede predecir, la alarma se volvió a encender luego que el pasado 13 de octubre un informe realizado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados alertara sobre el peligro que representa este sector para las nuevas edificaciones que se pretenden construir en la zona, algo que por supuesto no advirtieron estos vecinos. He escuchado por ahí que el terremoto es el Cristo de Mayo en 1600 y algo, fue ocasionado por la falla y bueno, no se toma conciencia sobre nada, sobre los aluviones, siguen edificando en los mismos lugares, no, puede ser un caos total. Y no sé cómo se le llama, falla oscilante, tiene un nombre determinado, invertida me parece que, y que efectivamente
es un elemento de preocupación mayor y los efectos evidentemente podrían ser muy catastróficos. Mira, mientras no le pase nada a mi familia o quizá a ningún vecino que tengamos mayor inconveniente, si pasa, que pase y que todos podamos estar, no sé, que no se lamenten muerte y cosas así. Pero si pasa y, no sé, se me viene la casa abajo, es porque tenía que pasar, ¿no? En el momento que viene una casa, no piensa en eso, pero si dejándose, hay que pensar una cosa, donde quiera que esté uno, si va a pasar algo, va a pasar. La constructora lo que le importa a ellos es construir nomás, rápido y vender y vender. Sin medir los riesgos. No, sin medir riesgos. Hemos trabajado con los directores comunales de emergencia de tratar de hacerlos instructor y poder crear toda una base, ¿no es cierto?, de trabajo comunitario para tener primeros respondedores frente a este tipo de emergencias. Casi 80 jardines infantiles, 7 clínicas, 4 hospitales y 5 cuarteles de carabineros son parte de la infraestructura que podría verse más afectada tras un terremoto en la zona de alto riesgo. Cabe destacar que también se ubican un reactor nuclear, 3 centros comerciales, 30 supermercados y 19 estaciones de servicio. Me parece que hay una inmobiliaria, me da la impresión que en Peñalolén que ya están construyendo o se está construyendo un edificio o un condominio, etcétera, en sectores justamente aledaños a la falla. Entonces, bueno, eso también tiene otro nombre, ahí hay una suerte de irresponsabilidad, ¿cierto? Pero este es un tema que ahora está dando mucho que hablar y la preocupación es muy fuerte. Bueno, es ridículo que sigan construyendo sobre una falla que ya, bueno, de hace harto tiempo ya se viene hablando del peligro. Bueno, tienen un reactor nuclear encima de la falla, está activo, un terremoto puede dejar gente muerta en el suelo, es peligroso, pero bueno, hay que ver también cómo se traslada la gente. Nota tú que, por ejemplo, en este sector también, claro, generalmente cuando tú construyes más hacia arriba, desde el punto de vista socioeconómico, son los sectores más altos, de una mayor plusvalía económica. Entonces, muchas veces uno queriendo desligarse de la ciudad, queriendo estar con un cierto aire más limpio, claro, pero efectivamente uno no sabe o no se toma en cuenta, digamos, el peso que puede tener esta situación. Se estima que más de 3 millones de personas se verían afectadas ante un sismo en esta falla. Puente Alto, por su parte, sería la comuna que tendría más daños, con un 61,8% de su población afectada. Le seguirían Las Condes con 55,4% y más atrás Peñalolén y La Florida. Sí, pues nosotros somos los que tenemos el mayor riesgo porque es lo que viene el primero para acá del terremoto. Y también acuérdense que acá tenemos un volcán cerca también, ¿cierto? Que bueno, no ha hecho erupción hace ya varios años, pero la naturaleza es impredecible. Bueno, yo creo que acá Santiago y la falla en realidad, si llegara a tener algún sismo, yo creo que va a afectar a toda la región metropolitana. Yo no creo que sean solamente las comunas por donde pasa la falla, yo creo que nos va a afectar a todos y por lo tanto en ese sentido yo creo que no hay mucho lo que podamos hacer. Pues. Además, generar terremotos cuya intensidad, cuyo movimiento, por decirlo de alguna manera, puede ser mucho más importante que los terremotos que estamos habituados, que hemos registrado en Santiago en los últimos años. Es muy poco probable que una estructura pueda resistir ante un movimiento que se está directamente sobre la franja en donde esta falla aflora. Es el temor que por años vuelve a renacer en los vecinos de estas comunas en la precordillera, quienes, algunos sabiendo y otros no, decidieron vivir en esta zona que en cualquier momento podría manifestarse de manera desastrosa. Vemos dos elementos además en la nota. Un elemento enorme de resignación, cuando no temor, un gran temor. ¿Cuán fundado está? Se lo vamos a preguntar a quien sabe, a Matías Peña, como geólogo. Matías, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo creo que esa es la pregunta. ¿Cuán fundado está este miedo? Buenos días, Amaro. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, hay cierto fundamento, más que en el miedo, es fundamento en
en el reconocer que existe una susceptibilidad del peligro relacionado a esta falla que está activa. Pero no hay que trasladarlo hacia el tema del miedo. ¿Por qué no hay que trasladarlo hacia el tema del miedo? Lo mismo lo dijo el profesor Gabriel Easton recién en la nota introductoria. Estas fallas tienen un periodo de actividad que es de miles de años. Un periodo de actividad que se aleja bastante con respecto a los terremotos por subducción que se producen, por ejemplo, en la zona costera, los que nosotros, por así decirlo, estamos acostumbrados. Y eso es un elemento. Y el otro elemento es que si efectivamente tenemos un montón de fallas activas en Chile, no conocemos la mayoría de esas fallas activas, de hecho. O sea, existe un cierto reconocimiento en base a una base de datos global de las fallas que hay. Hay alrededor de 12.000 fallas reconocidas y dentro de esas fallas hay un 5% que está reconocido como falla activa. Eso no significa que solamente sean pocas fallas, significa que todavía nos queda mucho por conocer. Otro punto que también sería bueno mencionar, para un poco tratar de socavar este concepto del miedo, porque nunca es bueno hablar de estos conceptos, es que hagamos una comparación con nuestros vecinos. Los vecinos que están en la zona oriental de la cordillera andina, como Argentina, por ejemplo, tienen una frecuencia de sismicidad de este mismo tipo de fallas mucho mayor. Pero si observamos la frecuencia de la sismicidad para este tipo de eventos en la parte occidental de la cordillera, o sea, donde habitamos nosotros, es bastante menor. Eso no significa nuevamente que haya que dormirse sobre los laureles. Lo que significa... Sí, Matías, por favor termina lo que significa y después te quiero hacer una pregunta. Te escuchamos atentamente. Solo quería concluir que lo que significa es que tenemos que saber reconocer todas las posibles fuentes de peligro y para eso necesitamos reconocer las fallas, en el fondo. Efectivamente, la falla San Ramón es un problema, es un peligro para la región metropolitana, pero no es la única falla que existe en la región metropolitana y en los últimos años se han reconocido otro conjunto de fallas que están en la misma región, están cerca de Santiago. Por ejemplo, hay una falla que está en Lo Barnechea que se llama la falla de Larrañán, que se han hecho primeros estudios para reconocer que efectivamente posee cierto grado de actividad. Entonces, tenemos que ampliarnos, tenemos que saber dónde estamos viviendo. Claro. Matías, un terremoto no se puede predecir. La actividad de una falla sí se puede monitorear y puede de alguna manera establecerse cuándo se va a activar al 100%, cuándo podría generar problemas, o pasa igual que con un sismo o un terremoto de subducción. No, pasa exactamente igual que con un sismo de subducción. No puede haber una predicción exacta. Perfecto. Y como ustedes mismos los planteaban al principio, los movimientos que están estudiados para la falla San Ramón a los 17.000 y 8.000 años son solamente 2 puntos, ¿cierto? Efectivamente pueden haber ocurrido quizás más sismos entre medio, o justo tuvimos la suerte, el azar de encontrar una zona que tenía mayor recurrencia temporal en los eventos sísmicos. Por ende, necesitamos seguir estudiando estas cosas. Eso es lo más importante. Necesitamos entender dónde estamos parados. No sabemos dónde estamos parados al final del día. Y cuando se dice que puede ser mucho más peligroso que un terremoto de subducción es porque sería muy poca profundidad. ¿Eso lo haría mucho más dañino? Lo hace más dañino en el sentido de que no necesitamos un sismo como por ejemplo el 27F donde la misma magnitud para producir el mismo tipo de destrucción. Por ejemplo, veamos los casos de los sismos que han ocurrido en los Apeninos italianos en los últimos años. Son sismos de poca profundidad, de muy baja magnitud con respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados con respecto a los sismos de subducción, pero producen bastante destrucción. A propósito de eso, ¿tú crees entonces que, porque se recomienda modificar el plano regulador y las construcciones, ¿tú crees que estamos a tiempo para organizar esa parte porque se puede seguir construyendo en zonas que tienen peligro, o de pronto buscar que
lugares de asistencia pública, temas donde haya entrega de salud, colegios, establecimientos educacionales, finalmente tratar de alejar esos espacios donde pasa la falla. ¿Podría ser eso un recurso? ¿Tú crees que va por ahí? Efectivamente, yo creo que va exactamente por ahí, que ser responsables. Uno, reconociendo todos estos elementos geológicos, porque ojo, tú, Tonka, te acordarás, por ejemplo, de los años 90, los aluviones que habían acá. Sí. Con los eventos de desertificación que están avanzando hacia la región metropolitana, eso pueden ser gatillantes para que lluvias como las lluvias que a veces hemos tenido acá en verano gatillen otros eventos aluvionales. ¿Qué significa? Significa que sí, tenemos que modificar el plan regulador en respecto a las fallas tipo San Ramón, no solamente a la San Ramón, sino que a todo el conjunto de fallas que hay alrededor, y no solamente con las fallas, sino con respecto a las quebradas que están en los alrededores de Santiago y sus posibles peligros con respecto a aluviones. Estoy tratando de tener una sensación de magnitudes, si se puede. Yo sé que estamos en el terreno de la especulación, pero ¿cuánto se agrava, por ejemplo, verdad, un terremoto en ese alcance? ¿Cómo se vive, cómo se experimenta cuando estás próximo a una falla? Piénsalo en este sentido, Amaro. Imagínate lo que la gente que vivía en Santiago para el 27F sintió, la onda de expansión del terremoto, y compáralo con cómo lo sintió la ciudad de Concepción. Ya. En ese sentido, mientras más cercano a el origen del evento sísmico, mayor va a ser la destrucción. ¿Qué se refiere a eso entonces? Si estamos acá nosotros cercanos a esta falla y a otras fallas quizás, y se produce un evento que es de poca profundidad, significa que la destrucción puede ser bastante grande. Grande se refiere, como para ponerle número, como el terremoto que se sintió en Concepción para el 27F, ¿así se sentiría, por ejemplo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque también depende Parece que se cortó, se quedó pegado. Matías Peña, geólogo, que nos está contando sobre la falla de San Ramón, pero también nos comentaba de otras fallas, la falla de la Arrayán y tantas otras. ¿Volviste, Matías? Sí, te si escucho. puedes reanudar lo que estabas comentando. Lo que tú me preguntabas acerca de la Sí. destrucción, ¿cierto? Sí, sí. No hay tabulaciones específicas con respecto a eso. Lo que sí hay específico es estudios de cómo viajaría la onda a través de Santiago. Recordemos que Santiago no está construido sobre roca específico, estamos construidos sobre suelos, lo que significa que depende del suelo, depende, por ejemplo, de las posiciones de nuestros cerros e islas, y va a depender específicamente el punto donde se origina el sismo, cuál va a ser la destrucción. Entonces, nuevamente quiero hacer alguna analogía con otros casos. No sé si recuerdan que a principios de este año en la provincia de San Juan, en Argentina, hubo un sismo de magnitud 4.9. El sismo que hubo fue relacionado a una falla muy similar a la San Ramón, en el sentido que fue un sismo somero con una falla que efectivamente está construyendo paisaje, como decía el profesor Easton. Con 4.9 no generó una destrucción tan grande, pero sí se sentía bastante fuerte con respecto al 4.9, por ejemplo, que de sismo que fue el otro día cerca de los Andes San Felipe, pero que estaba a bastante mayor profundidad, a 90 kilómetros. Pregunta para ti, para entenderte. Finalmente, la falla está activa. Se detona en un punto particular de la falla, y ese, haciendo como una especie de paralelo con un sismo de un terremoto de subducción, donde se activa la falla, ese vendría a ser el epicentro y viaja por la falla disminuyendo en intensidad. ¿Funciona así? ¿O la falla completa genera el sismo en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera? Piénsalo como un área de daño de repente tonta. Imagínate, por ejemplo, cuando los niños juegan en estas camas elásticas. Entonces, imagínate que están todos los niños en una cama elástica sin moverse, y de repente llega un niño nuevo
y salta encima de la cama. Entonces, el que está más cerca de donde ese niño cayó en la cama elástica es quien va a saltar más. Y mientras más alejado esté de aquel niño, menor voy a sentir el titubeo de la cama elástica. Muy de la misma ilustrativo, forma acá. muy gráfico. Y justamente también considerar la geografía circundante, que es bastante irregular. ¿Cómo afecta eso? Vemos, por ejemplo, en las imágenes estos cerros, afortunadamente con algo de vegetación, pero estoy pensando también en material rodado, etcétera. ¿Qué consideraciones, qué precauciones se han hecho? Esa es una muy buena pregunta, Maro, porque habría que preguntarse qué consideraciones con respecto a movimientos de remociones en masa, caídas de rocas y aluviones se han hecho en Santiago en los últimos años. Se han realizado estudios al respecto en quebradas específicas, como la quebrada de Ramón, y las pequeñas quebradas que llegan al remanso de San Carlos de Apoquindo. Pero no se ha planteado esta situación que dices tú, caída de rocas, o no se ha planteado la situación de transporte de material bastante más grande, como la caída de roca, junto con aluviones, por otras quebradas como la quebrada Macul, por ejemplo. Pregunta, tú dices que hay más fallas en la región metropolitana. Una falla activa, o sea, se detona esta falla, ¿puede activar otras? ¿Puede ser una activación de fallas en cadena o eso no es así? No es así tan necesariamente, Tonka. Nuevamente voy a referirme a ejemplos internacionales, a los ejemplos a los movimientos que han pasado en los Apeninos y al movimiento de la falla del Tigre, que fue el que ocurrió este año, a principios de este año, con un sismo de 4.9 alrededor. Si bien esa falla del Tigre, por ejemplo, que está ahí en la provincia de San Juan, posee otra serie de fallas que son hermanas, por así decirlo, las fallas hermanas no se activaron, solo se activó un ramal de esta falla del Tigre. Para que se activara una serie de otras fallas, generalmente esperamos que sea un movimiento bastante grande. Grande a qué me refiero, grande como Valdivia. Cuando se produjo el gran terremoto de Valdivia en 1960, la famosa falla Liquiñe-Ofqui, esa falla bien bonita que está de norte a sur, que atraviesa varios lagos bien bonitos en la zona de Aysén, efectivamente se activó y se considera que puede haber tenido cierta relación. Se activó en los días posteriores al terremoto de 1960. Y de vivir en zonas vulnerables como estas que hemos citado, tú en lo particular, en ese domicilio, en esa vivienda, en esa casa particular, ¿qué harías? Lo primero que siempre recomiendan los expertos es tener nuestro bolso de emergencia, agua, radio, pilas. Hoy en día quizás la gente no usa tanto radio, tiene el celular, entonces bueno, tener una carga extra de celular como estos cargadores siempre es bueno. Tener un botiquín de primeros auxilios y ser cauteloso, porque acá la discusión se genera en los últimos días en torno a una falla, pero Amaro, nosotros en Chile estamos llenos de fallas, estamos llenos de peligros geológicos, vivimos en un país minero y todo ese mineral generalmente está asociado a estas fallas. Por cierta razón, todas las regiones que viven de la minería deberían agradecerle un poco a la existencia de estas fallas. Pero tenemos que ser responsables, reconocer dónde están los peligros, reconocer las magnitudes de estos peligros, modificar nuestros planes reguladores, estar preparados ante el peor de los casos, pero vivir con miedo no sirve de nada. Claro, vivir con miedo no sirve de nada. Lo dice un especialista que maneja toda la información, pero sin duda no tenerla preocupa, sobre todo porque lo que dices tú, no solamente una falla. Hay un mapa de la región metropolitana o un mapa de todo el país donde están las principales fallas que dices tú que están catalogadas de las tantas otras que no están. ¿Existe este mapa, Matías? Sí, efectivamente hay publicaciones bastante recientes, hay gente de la Universidad Católica, de la Universidad Austral, de la Universidad de Chile, yo también estoy trabajando un poco en aquello, pero el caso quizás que engloba de forma mejor, hay un trabajo científico de Santibáñez 2019, si mal no recuerdo el año,
que engloba la mayor cantidad de fallas activas reconocidas. Y el profesor también de Pascal de la Universidad de Chile, que trabaja al respecto, también posee un mapeo al respecto. Toda esa información, todos esos estudios científicos son los que nos dicen que, comparado con todas las otras fallas que vemos en Chile, tenemos un 5% de fallas activas. Y para quedar un poco tranquilo con respecto a esto, en California, Estados Unidos, donde está la falla San Andrés, ¿cierto? Una falla gigante, activa, peligrosa. El 75% de las fallas reconocidas en esa región están activas. ¿Y qué es lo que se hace? Se modifican los planes reguladores, se construye de forma responsable, se educa a la población. Es que eso es lo clave y efectivamente eso es lo que también has aportado en el marco de esta conversación, donde, Matías, la verdad es que, claro, hay que tener nociones básicas de geología. Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias también